Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a Voces de Bronce y Hierro. En el programa de hoy vamos a tratar un elemento de la mitología prerromana de la península ibérica que es muy interesante y sobre el que más, el que menos, todos hemos oído hablar. Se trata de el templo de Melkart, el templo de Heracles en Gadir, y también el mito o la mitología que hay detrás de este personaje heroico cuyo culto llegó a manos de los fenicios, pero que con los griegos alcanzaría un renombre pues especialmente conocido para nosotros. El templo de Gadir, en la actual Cádiz, no sabemos muy bien cuál es su ubicación original. Para alguno que pues no haya oído hablar mucho del tema, podemos hacer una introducción general, y es que el templo de Heracles en Gadir era uno de los templos más famosos de la antigüedad. En este templo fue Aníbal el que juró odio eterno a los romanos, también se dice que César lo visitó, hay muchísimos testimonios por parte de historiadores que hablan de él, pero lo más curioso, lo más interesante de este templo de Heracles o de Melkart en Gadir es que hoy en día no se conserva y tenemos muy poca idea de cuál pudo ser su emplazamiento original. Tradicionalmente se ha ubicado en el islote de Santipetri, donde hay ahora unas estructuras de construcción, creo que son de una defensa militar o un faro de la edad moderna o con inicios de la edad contemporánea, pero la cuestión es que el islote de Santipetri es muy llano, está totalmente arrasado y actualmente hay dudas evidentes sobre que en este sitio hubiera un templo tan conocido en la antigüedad. Máxime porque el principal argumento es que si hubiera habido un templo tan importante, habría más restos de ese templo, por mucho que hubieran sido arrasados por la construcción moderna, y que además la isla es muy pequeña, azotada por las tormentas, y que es una ubicación que en realidad para la relevancia del templo en la antigüedad no encaja bien. Hace pocos años hubo varias investigaciones sobre la posición de este templo. Hubo además un debate porque análisis con LIDAR, con este análisis que se hace con satélite, con espectro láser, pues parece que reflejaron algunos hallazgos en el caño de Santipetri, muy cerca de la isla de San Fernando, pero luego se descartaron por aberraciones de la visualización informática. Incluso se llegó a plantear que en realidad el templo de Melkart estaría en la actual San Fernando, porque toda esta región de Cádiz se ha modificado mucho a lo largo del tiempo y hoy en día Cádiz está fusionada a la costa, pero sabemos que en la antigüedad eran unas islas separadas de la costa, y gran parte de la región ya interna, continental diríamos, de Cádiz eran zonas pantanosas, zonas de río, que no serían terrestres como las vemos ahora, sino que serían zonas marítimas. Aquí viene el misterio de este gran templo. Sin embargo, el templo pues se conoce hasta cierto punto por las descripciones de autores clásicos, también han llegado recuerdos del templo de época medieval, de época andalusí, así que hay mucha bibliografía como para no dudar de su existencia y de su relevancia. Pero bueno, en este artículo vamos a ver que primero tratan la posibilidad de el origen del templo y su relación con la diosa Astarte, porque el binomio Melkart-Astarte o Baal-Astarte, este matrimonio sagrado de un dios y una diosa, es muy común en el mundo fenicio peninsular y por supuesto en el mundo fenicio de las metrópolis originales en Siria. Y entonces pues en el artículo tratan en primer lugar los posibles orígenes del templo relacionados con Astarte y en segundo lugar el origen mitológico de este Hércules a partir de el análisis de las puertas del templo. Esta es la segunda parte del artículo, que va no directamente relacionado con la primera, sino que trata de reconstruir, dentro de la reconstrucción del templo, tratan de reconstruir las escenas que habría en estas puertas del templo, y a mí esta parte del artículo me ha interesado mucho porque en estas escenas se muestran unos mitos relacionados con Heracles que en realidad no tienen una conexión directa con la divinidad griega, sino que hacen referencia al ciclo mitológico original que debía pertenecer a este Melkart fenicio que los griegos copiaron o transliteraron
y lo convirtieron en su propio Heracles. Por eso podemos decir que antes de Heracles había otro dios que era Melkart, que fue conocido en todo el Mediterráneo y que por el declive de la cultura fenicia y luego cartaginesa y el ascenso de la cultura griega y romana, este Hércules clásico ha llegado a suprimir al Hércules verdadero original, que es el Hércules fenicio, Melkart, que es probablemente el dios que los iberos conocieron. Y por lo tanto, el conocimiento de los mitos originales de Melkart que se dieron en Iberia nos puede permitir acercarnos a el conocimiento que los iberos y los tartesios tendrían de esta divinidad. Un elemento que da por una tesis, del cual yo no soy especialista ni muchísimo menos, pero me ha llamado la atención y a través de la lectura del artículo que vamos a hacer, espero picaros a vosotros también con la curiosidad. El artículo se titula La fundación de la ciudad de Gadir y su primer santuario urbano de Astarté Afrodita. Está escrito por Alfredo Mederos Martín, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, muy conocido por sus estudios en el mundo fenicio orientalizante de la península y también por los estudios que ha realizado sobre la cultura indígena de las Islas Canarias, aunque en este caso esto no tiene ninguna relación. El artículo fue escrito en 2011, por lo tanto es posible que algunos de los elementos que el profesor nos va a comentar ya hayan sido superados por una historiografía posterior, pero a rasgos generales nos va a servir muy bien para entender el origen del templo de Gadir y luego la conexión con esta mitología original del dios Melkart, que luego sería asimilado por los griegos como Heracles. En el resumen del artículo nos dice que el santuario de Astarté Afrodita fue posiblemente fundado por los fenicios que se asentaron en Gadir y que a mediados del siglo X a.C. se empezó a celebrar en él el despertar de Hércules, una festividad de hierogamos o matrimonio sagrado del rey de la ciudad o el sacerdote del templo con la diosa Astarté o su sacerdotisa. Era una festividad que se celebraba entre el momento de la muerte del dios Melkart en la pira funeraria hasta su egersis o resurrección a la mañana del tercer día. Esta escena de la muerte y la resurrección del dios fue también representada en las puertas del Heracleion gaditano, del templo de Heracles, que creemos que tenía 20 escenas representadas, contradiciendo la versión clásica que nos ha llegado de Silio Itálico, que solo habla de 10. En la propuesta de este artículo se explica que la descripción del templo, o que en las metopas de la puerta del templo figurarían 6 de los trabajos más conocidos de Heracles, y porque aparecerían supuestamente o no aparecerían supuestamente algunos de los episodios más conocidos, como el robo de los ganados de Gerión o el robo de las manzanas del jardín de las Hespérides. Por lo tanto, veis que el artículo se divide en estas dos partes, que luego tienen una conexión entre sí. La primera parte del artículo se titula La fundación del santuario de Melkart en Cádiz durante el Bronce final. Dice el profesor que, a la hora de valorar la primera ocupación de la ciudad de Gadir, hay que tener en cuenta que la primera fundación, si aceptamos las fuentes clásicas, en el artículo vamos a ver un uso reiterado de estas fuentes clásicas, pues decimos que, si aceptamos las fuentes clásicas, el templo se realizó a una la ciudad de Gadir, propiamente dicha, se realizó a una significativa distancia del actual núcleo urbano por tierra y también por mar, en torno a 18 kilómetros de distancia, en el actual islote de Sancti Petri, y que en un momento posterior, aún por definir, pero seguramente bastante próximo por razones náuticas, se realizó el asentamiento en la isla de Eritía, donde estaría la ciudad de Gadir como nosotros la conocemos. La fundación del santuario de Melkart se situaría habitualmente en torno al año 1106 a.C., 80 años después de la caída de Troya, según recoge el historiador Beleyo Patérculo. Sin embargo, es verdad que algún autor local, como Pomponio Mela,
retrotrae la antigüedad de este templo diciendo que el templo de Hércules egipcio los tirios lo construyeron desde la época de Troya, cerca del 1186 a.C., según los cálculos de Timeo realizados en torno al siglo IV y III a.C. Así que vemos que en la propia antigüedad ya había una discusión sobre la verdadera antigüedad de este templo gaditano. Inicialmente se diferenciaba la ubicación de Eritía, que creemos era el emplazamiento de la futura ciudad de Gadir, con la primera fundación del templo de Melkart. El lugar donde se asentaría este primer templo sería un lugar de residencia del gigante Gerión, gigante contra el que luchó Heracles, un Heracles que había nacido en la ciudad de Tebas y que fue asimilado a Melkart a menos desde finales del siglo VI a.C. Este Heracles llegó a Tartesos viajando sobre una copa, llegó hasta la isla de Ericeia, es decir, una isla de Hispania, y allí ya sería donde tendría lugar el robo de las vacas. Esta información la da Macrobio en las Saturnalias, autor del siglo V a.C., a través del transporte de una copa o barco solar que fue donada por el dios Helios, según cuenta Apolodoro. Veis que hay muchas referencias clásicas a estos datos sobre la existencia del mito de Heracles y del templo. La posible existencia histórica de un personaje asimilable a Heracles la sitúa Velleio Patérculo unos 40 años antes de la guerra de Troya, hacia el 1225 a.C. Esta cronología la reafirma también Homero, que menciona el ataque de Heracles a la ciudad de Troya, y también Diodoro Sículo, quien informa de la muerte de Laomedonte y la elección por Heracles de su hijo Príamo como nuevo rey de Troya. Este denominado Heracles era nieto del rey de Tirinte, de donde su padre fue expulsado refugiándose en Tebas. Lo más probable es que se tratara de una dinastía de Heracles, y como señala Macrobio en las Saturnalias, no pienses que el hijo de Alcmena, nacido en la Tebas de Beocia, fue el primero y el único en ser llamado Hércules. Al contrario, fue después de muchos otros. Este dato vemos que los autores clásicos lo recordaban, había un recuerdo secular de mitos relacionados con héroes o dioses llamados Heracles por parte de los autores ya romanos, pero este recuerdo en nuestro conocimiento de la mitología ha desaparecido. Y la verdad es que puede resultar sorprendente leer esta referencia. La voy a leer otra vez porque es muy emocionante leerla. No pienses que el hijo de Alcmena, nacido en la Tebas de Beocia, fue el primer y el único en ser llamado Hércules. Al contrario, fue después de muchos. Esta es una cita de Macrobio, que vivió en época de, me parece que en época de César, ¿verdad? Es de época republicana en el cambio de era. Nos cuentan que, señala Estrabón, el gran geógrafo que habla sobre la península, entre otros, que las riquezas ibéricas impulsaron primero a Heracles y luego a los fenicios hasta la península ibérica. Y parece ser que esta intencionalidad original de visitar la península estaba fundada en la comercialización de pieles, de carne y quesos de bóvidos, por los buenos pastos y por la calidad de la leche de los rebaños que allí pacían. Esta campaña de Heracles en las partes de Iberia que miran al océano requería grandes preparativos, por lo que reunió un armamento notable y una multitud de soldados adecuada para tal expedición. El propio Euristeo dudaba de que la misión pudiera tener éxito. La tumba de Gerión, este pastor de los bueyes que capturó Heracles, muerto por un flechazo, se situaba en un punto prominente de la isla de Eritía, y sobre su túmulo vieron unos árboles como los de ningún otro lugar de la tierra, que eran llamados gerioneos, y que hay dos que crecen sobre el túmulo que se alza sobre geriones, siendo otra variante en especie del pino y del pino marítimo que destilan sangre. Vemos por lo tanto que ya en la antigüedad se relacionaba a la isla de Gadir y al templo de Heracles
con la tumba de Gerión, que sería un promontorio que era visible por parte de los navegantes y que era establecido como un hito de la navegación en esta zona de la costa gaditana. La presencia de la tumba de Gerión y el posible traslado de las cenizas de Heracles desde el monte Eta, donde fue incinerado este héroe por ponerse una capa envenenada, murió, su cuerpo mortal fue destruido y su alma pudo ascender al cielo, y según una tradición estas cenizas fueron llevadas a el santuario de Melkart en Sancti Petri, pues los huesos de el Hércules egipcio, allí depositados explican por qué este lugar es sagrado, según cita Pomponio Mela, que mantenía el recuerdo del enfrentamiento entre Gerión y Heracles dentro de los mitos tradicionales del sur de la península ibérica. No obstante, también existía la creencia de la muerte de Heracles en la propia península ibérica, como señala Salustio, que dice: Hércules pereció, según creen los africanos, en España. La razón de estas confusiones puede estar en que hubo varios Heracles de una dinastía que murieron en puntos diferentes, uno de ellos quizá en Occidente, o también que hay la superposición de varios héroes o dioses llamados Heracles que en la propia antigüedad ya no eran capaces de desentrañar, de desengranar. Una vez hemos establecido los orígenes mitológicos y más o menos geográficos de la fundación de Gadir, la segunda parte del artículo nos habla sobre el santuario de una Astarte marina y de ultratumba. El primer asentamiento en la ciudad de Gadir fue obra de la flota de Tiro, gran dominadora del mar. Pero esta referencia, lo más probable, es que haga mención a la primera fundación del santuario, y está haciendo referencia a las primeras fundaciones fenicias en el Mediterráneo. Por ello, la primera fundación, no en el santuario, sino de la ciudad de Gadir, quizás no fuese específicamente una fundación de los tirios, pudiendo intervenir pronto barcos de otra procedencia una vez se hubiera fundado el santuario de Melkart en Sancti Petri. El santuario estaba muy vinculado a la navegación, a través de los oráculos que predecían el futuro y a la fertilidad en su acepción de Afrodita, seguramente donde además se practicaba la prostitución sagrada que visitaban los marineros, como sucedía en la isla de Pafos y que era muy conocido por los griegos. Su antigüedad es ratificada por Homero en la Odisea, que menciona a Afrodita como Quicereia, es decir, de la isla de Quicera, de Eritea. Y también Pausanias señala que el santuario era el más antiguo de todos los que hay de Afrodita entre los griegos, y los de Citera la veneran por haberlo aprendido de los fenicios. La segunda opción sería relacionarlo con una fundación tiria o refundación en tiempos de Hiram I, como sucedió en Tiro. Hiram, que vivió 50 años y 3 años y reinó 34, demolió los templos antiguos, los edificó de nuevo, el de Hércules y el de Astarte. Fue el primero que celebró el despertar de Hércules en el mes de Peritio, según recoge Flavio Josefo. En todo caso, cabe presuponer que el templo más antiguo específicamente de la ciudad de Gadir era el de Astarte Afrodita, donde primaba su vinculación a la navegación y debía existir un santuario que visitaban los marineros por la práctica de la prostitución sagrada. En este santuario se pronunciarían oráculos también vinculados a esta diosa con carácter ctonio de ultratumba, y se decía que los riesgos que podían afrontar estos marineros, ¿no? Un poco una comunicación de qué te vas a encontrar, qué tormentas puede haber, y debió jugar un papel fundamental en la propia fundación del templo. Debió anunciar inicialmente la necesidad de partir al extranjero para fundar el santuario, otorgando a la divinidad su protección durante el trayecto hasta llegar al destino y entonces proceder a la fundación del nuevo templo si los augurios eran favorables, un dato que conocemos que sucedió en el Heracleion de Gadir. La segunda clave del santuario era la presencia de la prostitución sagrada,
donde marinos y comerciantes acudían regularmente después de los largos periodos de abstinencia que suponían las travesías marinas. Estas prostitutas entregaban parte de sus beneficios a Afrodita Astarte por su protección, convirtiéndose en uno de los tipos de donativos más importantes que redundaba en la riqueza de los santuarios. Junto a esta actividad regular, hubo otras situaciones con prostitución puntual, opcional, realizada por mujeres libres, vinculadas a un rito de paso prenupcial para conseguir la dote de la boda, ofreciendo como sacrificio una parte a Venus Astarte Afrodita, que simbolizaba la ofrenda de la primicia de la castidad a la diosa antes de ser una mujer adulta. Más importancia, en cambio, tuvo la prostitución vinculada al día de la celebración de la fiesta de muerte y resurrección de Adonis Melkart, también de tipo opcional y realizada por mujeres libres junto a un gran templo de Afrodita Astarte de Biblos, en la que celebraban ceremonias en honor de Adonis. Primero, ofrecen sacrificios a Adonis como si hubiera muerto, y luego al día siguiente cuentan que está vivo y lo sacan al aire y se afeitan las cabezas. Las mujeres que no quieren afeitarse pagan la siguiente multa. En un día determinado se ofrecen para la venta de su belleza. El mercado solo está abierto a los extranjeros y el sueldo se convierte en ofrenda a Afrodita. Nos cuenta además el profesor Mederos que, además de este santuario importante dedicado a Afrodita en Gadir, debió haber en toda la costa de lo que ahora es Huelva y Sevilla otros santuarios en la zona del Bajo Guadalquivir, como por ejemplo el del Cerro del Carambolo, muy conocido porque en él se han encontrado dos altares, uno redondo relacionado a Astarte Afrodita y otro en forma de piel de toro, en este caso asociado a Baal, pero que bien podría ser relacionado con Melkart. Llegamos ahora a la tercera parte del artículo, donde nos hablan de la relación entre Melkart y Astarte. La tercera parte, sobre Melkart y Astarte, nos dice que en época fenicia existía un hierogamos o matrimonio sagrado en Biblos dedicado a Adonis que se celebraba en junio o entre junio y julio. Una práctica similar la había en Tiro, vinculada con el dios Melkart, que tenía lugar en el cuarto mes babilonio de Duzu, que correspondía en hebreo a Tammuz en torno a julio, es decir, en verano. También se ha identificado a un dios que muere y la práctica de la hierogamia que sigue a las exequias fúnebres con Adonis Melkart en una lámina de Pirgi, que se relaciona con la festividad de Kir o Kirar, que corresponde a junio y julio, por lo que podemos establecer que esta festividad de Adonis Melkart se vincularía al solsticio de verano. Dice que la vinculación con el solsticio de verano también se ha argumentado apoyándose en la presencia de Posidonio, que relató que había pasado él mismo en el Heracleion de Gádira varios días durante el solsticio de verano en torno al plenilunio. Señala Macrobio que Hércules es el sol que está en todas las cosas y por todas las cosas. Y también comenta Macrobio que no quedará duda de que también Adonis es el sol. También es interesante que en el santuario de Afrodita, en Acrocorinto, en Corinto, en Grecia, junto a la diosa había una imagen de Helios. Pero bueno, hay algunos autores que no consideran suficientemente probado el carácter solar de Melkart. Sin embargo, vamos a ver que el profesor Mederos, que escribe este artículo, sí que apoya la relación entre Melkart y el culto solar, que es, por cierto, una relación que se puede relacionar muy bien con Astarte, porque Astarte representa la estrella Venus, el planeta Venus que se ve como una estrella, y su matrimonio con Melkart sería el Sol, dos astros utilizados para la navegación y por lo tanto con una conexión dentro de este carácter cultual marítimo que hemos hablado del templo original de Gadir. En el culto a Melkart, el dios moría en llamas y volvía a renacer al amanecer del tercer día. Señala Dion Casio a través de Nono,
o Heracles, desechando en el fuego la vejez, la cambia desde el fuego en juventud. El ritual está recogido en 4 escenas de la pila de piedra de Sidón, una pila de piedra que se perdió en la Segunda Guerra Mundial, en las que aparecen en las 4 caras del vaso una serie de escenas relacionadas con esta fiesta sagrada de Melkart. Nos cuentan que, primero, la muerte del dios en las llamas de una pira sobre una colina durante la noche, ya que aparece una luna en cuarto menguante. En segundo lugar, el sepulcro torriforme del dios protegido por un ureus o disco solar de carácter egipcio, junto con 2 sacerdotes, uno con una tiara y otro con un tocado cónico. Esta tumba debía ser la que existía en Gadir dedicada a Heracles, que se mantuvo hasta la Edad Media. En la tercera escena de esta piedra de Sidón aparecería Melkart como soberano del fuego en un santuario con las llamas del fuego sagrado siempre encendidas, simbolizando un altar o timiaterio con fuego permanente y acompañado por una diosa con cuernos, Astarte, y un hombre con túnica que podía ser el rey resucitador de la divinidad. La cuarta escena marcaría la epifanía o resurrección del dios, al amanecer, a la entrada del templo, en el momento en el que penetraban los primeros rayos solares rodeados por los astros de la mañana, que pueden identificarse con el Sol y con Venus. La celebración duraba 3 días como el Festival de Adonis. La primera noche la celebraban las mujeres con una vigilia realizando lamentaciones rituales, celebrándose un banquete fúnebre donde se comía cerdo y se plantaban jardines que se esperaba ver florecer. Durante el segundo día, las mujeres realizaban una procesión hacia el mar llevando la imagen del dios muerto hasta la orilla, que se abandonaba allí esperando su retorno. Después de una muerte de 2 jornadas, se producía la resurrección al amanecer del tercer día. Este festival de muerte y resurrección de Adonis Melkart muestra su estrecha interrelación con Afrodita Astarte y la necesidad de la coexistencia de ambos santuarios desde casi su fundación. No obstante, esta celebración del dios que moría en llamas y volvía a renacer era excepcional en la península ibérica, porque, según Filóstrato, se señala que los gaditanos son los únicos hombres que entonan himnos a la muerte. Dentro de este ritual celebrado en Gadir, se producía la quema en el mar de una imagen de madera de Melkart sobre un hipocampo, un animal marino, considerado el animal psicopompo de la divinidad, el animal que transportaba al dios al otro mundo. Esta imagen de la divinidad de Melkart era quemada en la playa según Cleón de Magnesia, que pudo presenciar la celebración. Dice que estuvo en Cádiz y zarpó de él y toda la muchedumbre de la isla por orden de Heracles, y cuando regresó a Cádiz encontró a un hombre marino tendido en la tierra. Este ocupaba aproximadamente 5 pletros, una medida de distancia griega, y estaba ardiendo herido por el rayo de un dios. Dice que este Melkart, sobre un hipocampo o caballo alado con cola marina, acompañado por un delfín, aparece en las monedas de Tiro desde finales del siglo V a.C. Vemos, por lo tanto, que ya nos parece bastante evidente que la presencia de este Melkart en Gadir, de este Hércules gaditano, no corresponde al héroe griego, sino que se trata de un dios oriental con un rito de muerte y resurrección muy típico de los cultos orientales que podemos encontrar en los cultos de Adonis, de Mitra, de Apis, de Cibeles y luego, por supuesto, también en el cristianismo. Vemos que hay tradiciones de muchísima antigüedad. El apartado 4 del artículo se titula Las puertas del santuario de Melkart y la probable representación del matrimonio sagrado con Astarte. Se han realizado 2 importantes aportaciones para la reconstrucción de la puerta o puertas del santuario de Melkart con representaciones de los trabajos de Heracles, proponiendo una reconstrucción de la puerta con 10 paneles en 5 franjas. En general, se considera que las puertas solo presentan 10 trabajos, según recoge la descripción de Silio Itálico.
pero lo que no resulta nada lógico es que falten trabajos de Heracles desarrollados en Occidente. Y algunos que aparentemente pudieron haberse desarrollado en el entorno de la misma Gadir, como el robo de los rebaños de Gerión, que es considerado habitualmente el trabajo 10º y que, como ya hemos visto, era un mito que era conocido en la zona en la antigüedad. Un segundo aspecto que no cuadra es que Filóstrato menciona la presencia del altar de Hércules tebano, que es de piedra. Dicen que está también modelado sobre él las hidras, las yeguas de Diomedes y los 12 trabajos de Heracles, lo que implica que en algún lugar del santuario había 12 trabajos de Heracles representados junto con otros 2 considerados excepcionales, la muerte de la hidra de Lerna, el trabajo segundo de Heracles, y también el traslado de las yeguas de Diomedes, que es el trabajo 8º, lo cual sumarían en total 14 escenas míticas. Es verdad que dentro de estas referencias que nos han llegado, tanto Silio Itálico como Apolodoro son fuentes tardías, y aunque Silio Itálico puede haber obtenido la información de un historiador hispano de origen fenicio, que era Cornelio Boco, es posible que, por el teléfono escacharrado, la descripción que ellos hacen de las escenas del Heracleion no sean ya exactas. Para el profesor Escacena hay 2 alternativas. Una, que las puertas de este templo tuviesen 10 trabajos en el exterior y otros 10 en el interior, o bien que la puerta de acceso tuviera 2 hojas y que la segunda, no descrita, incluyera más trabajos de los mencionados por las referencias de Silio Itálico. Para analizar qué escenas podría haber en las hojas de las puertas del templo de Heracles, seguiremos la propuesta de lectura de derecha a izquierda y de abajo a arriba, siguiendo la tradición fenicia de narrar y escribir de derecha a izquierda, que es conocida en la antigüedad. Por su parte, Escacena propone la existencia de 20 escenas en 5 franjas horizontales en las 2 hojas de las puertas. Las 3 franjas horizontales inferiores tendrían los 12 trabajos clásicos, 6 en cada una de las puertas. La cuarta franja incluiría 4 trabajos excepcionales, como la lucha con el centauro Folo, la lucha contra el gigante Anteo, la lucha contra los gigantes y la lucha contra Aqueloo. Y la quinta franja, o parte superior, recogería las escenas de la muerte de Heracles, su cremación en la pira, su tumba turriforme, el fuego eterno que lo simboliza y su resurrección. La propuesta de este artículo es que aporta la primera explicación razonable a que sólo figuraran 6 de los trabajos más conocidos de Heracles, y su presencia en una segunda puerta que no está descrita, pero que mostraría la lógica de que las 2 escenas, las 12 escenas de Heracles tan conocidas, sí deberían figurar en un templo dedicado específicamente a este dios. Como veis, la lectura de todas las escenas que aparecerían en el templo de Hércules gaditano, en el templo de Melkart de Gadir, son escenas que se relacionan directamente con los trabajos de Hércules, pero también con otras situaciones de la vida del héroe que están fuera de los 12 trabajos canónicos, pero que en el conjunto de esta mitología mezclada entre tradiciones orientales y tradiciones clásicas conformarían todo el conjunto de peripecias de episodios mitológicos que se relacionarían con el dios rey Melkart casado con la divinidad Astarte. Los 12 trabajos de Hércules conocidos, más también una serie de luchas contra monstruos que tenemos que entender que no serían monstruos de la mitología griega, sino que en muchos casos muchas de estas escenas y estas criaturas se relacionan más bien con monstruos y criaturas orientales. Por ejemplo, la bicha de Balazote, Aqueloo, tiene una conexión oriental con los Lammasu, los grandes toros alados que eran protectores de los monarcas en Mesopotamia y en Asia. Encontramos, por ejemplo, que los centauros también aparecen en los mitos sumerios y de la zona de Mesopotamia. Por lo que, hasta cierto punto, podemos preguntarnos cuánto de los mitos griegos son en realidad tradiciones orientales que
por el devenir del tiempo y la influencia que tienen los escritos clásicos en nuestro conocimiento de la cultura antigua, han quedado sepultados bajo el mito griego, cuando en realidad se trata de aventuras de un dios asiático que lleva a cabo una serie de acciones que se relacionan con la mitología mesopotámica y no en realidad con la mitología griega. Esto es un elemento que a mí me ha llamado muchísimo la atención de este trabajo, que creo que tiene gran parte de verdad, por la relación evidente que hay entre muchos de los monstruos que aparecen en los mitos de Melkart y monstruos conocidos en Mesopotamia, y también porque muchos de los mitos de Melkart o de Heracles se sitúan en el inframundo o en lugares lejanos, las Amazonas, que estaban en Tracia, que era el más allá, un lugar desconocido para los griegos arcaicos que desarrollaron el mito heracleo, todas las aventuras que ocurren en Hispania, las Hespérides, que estarían más allá del océano, y también Gerión, también todo el viaje por África con el gigante Atlas, y entonces vemos que en realidad los propios mitos de Heracles, muchos de ellos se sitúan fuera de la Hélade, y esto a mí me da que pensar, me da que barruntar sobre el posible origen de esta mitología en unos mitos que no son griegos, que son fenicios, que son orientales, y que por lo tanto en Tartesos y en Iberia se pudieron haber escuchado antes que en Grecia, o por lo menos antes de que el mito de Hércules, como el hijo de Zeus, que lleva a cabo los trabajos por la muerte de sus hijos y su esposa, tuviera que realizar los trabajos, etcétera, bueno, pero que esa leyenda los íberos y los tartesios en la península la oyeran de otra manera diferente en sus tierras de origen por boca de los fenicios, y que por lo tanto las tradiciones mitológicas relacionadas con Heracles que los griegos nos transmiten en Iberia no son las de el Hércules que nosotros conocemos, sino las de un dios oriental que, como nos ha llegado a nosotros, solo existe por la conexión que tiene con el héroe griego. La verdad es que el tema de Melkart y su mitología y el tema sobre la situación del templo de Gadir es muy interesante, y es posible que en el futuro tratemos más aspectos relacionados con el ciclo mitológico de Melkart y con los hallazgos arqueológicos del templo de Gadir. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en la próxima. Que los dioses os sean propicios, que Melkart y Astarté guíen vuestro camino y nos vemos pronto. Adiós a todos.